Entonces, nuevamente cordial saludo, bienvenidos a la sesión el día de hoy. Espero la semana hubiera sido maravillosa para ustedes y hubieran logrado subir las actividades. Voy a proceder a compartir para que ustedes me digan si están visualizando. En este momento les muestro acá que tenemos para trabajar la invitación, que era hoy a las 7. Vamos a trabajar estas dos actividades, que es mapa mental, hitos del conflicto armado y el documento colaborativo. Entonces procedo acá a la presentación, paso antes a sala para que me confirmen si están visualizando. Si visualizan, por favor me confirman. Vale. Entonces, como siempre, pues trabajo una agenda en la sesión con un saludo, frase de reflexión, les explico las actividades, generamos dudas e inquietudes y procedemos a la despedida. En este momento ustedes están visualizando una imagen. Si pueden participar y me dicen qué tiene la imagen, qué ven en la imagen, los explico. Profe, dos personas que tienen un desacuerdo porque cada uno ve un número desde el punto de vista donde está. Sí, señor, esa era la idea, que ustedes identificaran que hay que respetar el punto de vista de las personas, pueden llegar a un desacuerdo porque pues donde está uno está viendo el 6 y el otro efectivamente está viendo el 9. ¿Por qué esta imagen? Porque es muy diciente, porque vamos a trabajar conmigo, recuerden que ustedes van con lo que es eh, la evidencia que se llama hitos del conflicto armado en Colombia. Entonces aquí tenemos que leer lo que es el ser agente de cambio y la evidencia solución de caso. ¿Qué nos pide acá la evidencia? Que trabajemos lo que es hacer un mapa mental, pero que es que siento que estoy hablando, se me va la voz. ¿Me escuchan bien? Permítanme un momento, dejo acá de compartir. Denme un momento, por favor. Disculpen un momento que tengo problemas de sonido, ya los arreglo y continuamos. ¿Listo? ¿Ya me escuchan bien? Perfecto, profe. Vale, voy a proceder entonces a compartir nuevamente. Yo me escuchaba acá a medias, entonces sentía que les hablaba a medias, parece que es como de internet. Entonces les decía que hemos aprendido la parte de los hitos del conflicto armado en Colombia y se han generado, pues tenemos en nuestra cabeza como un mapita mental de las situaciones que más marcan la violencia en el país y esta evidencia es muy sencilla porque nos habla de la solución de caso. El material que tenemos que leer es ser agentes de cambio
y nos habla para que recordemos y contextualicemos un poquito lo que es que este país es reconocido porque ha tenido conflicto. Por eso somos conocidos, pero también en América Latina conocemos que Argentina, que Chile son países que han tenido conflicto. Si nos vamos para el otro lado, también contamos con Sudáfrica, con Alemania, que también han tenido conflicto, pero lo han podido solucionar. Entonces, cuando nosotros miramos que podemos hacer un cuadro comparativo en lo que nos pide que tenemos de Colombia y qué ha pasado con Sudáfrica, entonces hacemos las preguntas como quiénes intervienen, cuál fue la manera de actuar y de gestionar el conflicto, cuáles eran sus intenciones e intereses, cuáles eran sus condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación. Entonces nos pide también que contestemos, demos respuesta a las siguientes preguntas como conclusión del proceso de analizar ese cuadro comparativo. Como les decía, ese mapa conceptual que nosotros tenemos o mapa mental en la cabeza, sí nos marca un poquito en la violencia. Entonces, ¿cómo construimos nosotros paz? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados al hacer esto? Pues la idea es que ustedes lo expliquen y cuál es su compromiso frente a la realidad. Como pueden ver, son 10 preguntitas muy sencillas, cuadro comparativo y contestar las preguntas. El material de apoyo, ¿cuál es? Ser agentes de cambio y nos habla de la historia de Colombia en los últimos 50 años, los fundamentos de los acuerdos de paz y la importancia de la cultura de paz. Como les decía, contextualicémonos un poquito en ese mapa mental del conflicto armado en Colombia y recordemos que existen desde los años 60, 70, pues grupos guerrilleros, luego se crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, después el ELN, y si vemos esa línea del tiempo, desde 1810 reconocemos la patria boba, en 1840 la guerra de los supremos, en 1898 la guerra de los 1000 días, y a esta época de ustedes que son más jóvenes, pues se reconoce muchísimo el Bogotazo, que es en 1948, cuando muere pues Jorge Eliezer Gaitán. Eso nos ha llevado a que tenemos insisto nuevamente en nuestro mapa mental del conflicto armado porque lo conocemos en Colombia. Pero también hay acuerdos de paz, como es la negociación de paz en Colombia, la negociación, ese pacto político del gobierno del M-19, y esto nos lleva a recordar que cuando estaba de presidente Virgilio Barco, el M-19 decide pues entregar las armas y desmovilizarse pues para contar con un indulto que está a partir de la ley 77 y hacen ese pacto político de paz y ellos crean cuando se modifica la constitución política en el 91, la famosa tutela para tener ese mecanismo de defensa que tienen las personas. Es por eso que ellos se reconocen por ser los creadores de la tutela. Me vuelvo a sala. ¿Van bien hasta ahí? Por favor, me confirman, ¿me escuchan bien? Listo. Entonces, eso nos dice el material de apoyo, nos recomienda ver este video que nos da la explicación de los acuerdos de paz que también, pues con las FARC, el posconflicto de las FARC en Colombia, y nos habla también de la importancia de la cultura de paz. Resolver conflictos y negociar, pues se ha tratado de hacer en Colombia y diariamente en los juzgados de Colombia están en esa situación. Entonces, nosotros debemos conocer que existen mecanismos autocompositivos. Esos mecanismos son los que uno por voluntad propia, pues vaya cuando tiene un conflicto o una disputa con otra persona y puede llegar a tener arreglos. Entre ellos se conoce la transacción, que es un mecanismo que consiste en que en las dos partes pueden llegar a un acuerdo por voluntad propia, como les decía, sin la necesidad que un tercero llegue a intervenir. Está el de mediación, que si ya necesitan que esa persona, un tercero imparcial, llegue, como su nombre lo indica, a mediar.
escuchar a las personas y llegar a ese punto de equilibrio para que se solucione. Tenemos también esa parte amigable y es la amigable composición, que es un mecanismo para la decisión final donde deben estar de acuerdo porque se vuelve algo obligatorio ya que dejan constancia por escrito ante un juez. Y el de conciliación, como su nombre lo indica, pues soluciona el conflicto con un tercero que los escucha, que logra llegar a un acuerdo, por eso se llama conciliación, y lo deben aprobar lo mismo ante un juez. Esos mecanismos heterocompositivos, en esa parte, ese tercero se reconoce como arbitraje. Él es el que construye la cultura de paz y el reto es estar en la capacidad de escuchar los conflictos y a la vez que van avanzando, va buscando la solución para que se pueda como reconstruir esa situación y lleguen a acuerdos. También se conocen los jueces de paz que mediante la ley 497 del 99, ellos son representantes del Estado y pueden llegar a acuerdos de paz. Están dentro de la rama judicial y también están conocidos como gestores de convivencia, son los que resuelven de manera rápida y eficaz esos conflictos, son muy pedagogos, lo que yo les decía, están en la capacidad de escuchar y no de salir a contar lo que les dicen, sino escuchar y solucionar. Ellos ayudan al proceso en la parte pues de la justicia, los ciudadanos se sienten que están acompañados y se utiliza mucho en las áreas, en la parte rural, pues llega hasta allá y les puede colaborar. Estos conciliadores son un mecanismo que es una solución para un conflicto y ayuda muchísimo. Los conciliadores de derecho, que son los abogados. Esto nos lleva a mirar que el conciliador por equidad también es un mecanismo para que las dos personas resuelvan esa controversia. El tercero, nuevamente, debe ser una persona neutral y tener esa cultura de llegar a solucionar el conflicto y que lleguen al acuerdo de paz, que tengan una convivencia integral, que respeten a la otra persona. Esto nos lleva a que ustedes ya hoy conocen cultura de paz y manejan el concepto. Yo les ayudo como a resumir el material de apoyo, porque las Naciones Unidas que quieren que todos seamos, pues vivamos en paz, que todos seamos honestos con las demás personas, que respetemos los 30 derechos universales, que si hablamos de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en esos 17 objetivos, la idea es transformar al mundo. Es el número 16 y nos corresponde a nosotros promover las sociedades pacíficas. Y para ese desarrollo sostenible, pues hay que facilitar el acceso a la justicia y tener el conocimiento. Ya ustedes teniendo eso, ustedes pueden promover la cultura de paz en la educación, el desarrollo de la economía sostenible, respetan los derechos humanos, garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, promueven la participación, promueven la comprensión y la tolerancia, apoyan la libre comunicación y promueven la paz. Eso nos lleva a que podemos reunir esta información y nosotros en el momento que se llegase a presentar una disputa, ya sabemos que se puede resolver el conflicto, que existen mecanismos para negociar, que se puede llevar a un acuerdo, que hay que intentar reconciliarse, ya que esto nos lleva a que nosotros trabajemos fuertemente en desarrollar esas habilidades o actitudes que tenemos. Podemos tener la de orientación, estamos en la capacidad de manejar la no violencia, mirar la equidad, la justicia, la confianza, el respeto, la tolerancia, o la de percepción, que ya nos damos cuenta que la persona es posible que sea problemática, entonces reformulamos ese problema para darle solución, somos más empáticos porque nos hacemos una autoevaluación y no juzgamos a las personas. Empáticos es la capacidad de ponernos en los zapatos de las otras personas para no tener inconvenientes. Manejar las emociones también, que la ira, la frustración, el miedo, nos lleva a promover a veces esas situaciones de conflicto. Si uno tiene autoconfianza y autodominio, pues puede transformar el conflicto en una solución. Cuando tenemos una comunicación asertiva y una escucha activa, nos ayuda muchísimo para que podamos trabajar con las demás personas. Si miramos eso, nos lleva a crear un pensamiento crítico, que son las habilidades
y las capacidades que tienen las personas de innovar, de tomar decisiones adecuadas, de estar viendo como importante esa apertura a nuevos pensamientos y construir cultura de paz. Es por eso que nosotros ya con esto finalizamos nuestras actividades y la idea es que ustedes realicen la actividad y la suban a la plataforma antes del 25 de mayo a las 23:30. Recuerden que la habilidad está en el talento y el talento determina lo que pueden hacer, la motivación establece hasta dónde están dispuestos a llegar y la actitud lo que pueden aprender. Por lo anterior, es importante que recuerden subir sus evidencias. Entonces, dudas o inquietudes, los escucho, vuelvo a sala. Profe, esta es la última actividad, ¿sí? Sí, esta ya es la última actividad. La idea es que la suban y les pueda calificar. Si todo está claro y no tienen preguntas, entonces procedo a hacer la pregunta oficial para detener la grabación. Preguntas, dudas o inquietudes o todo claro. Todo muy claro, profe, gracias. Listo, entonces la reacción de la sesión, por favor la colocan ahí para que nos quede en la grabación. Les pido excusas por el sonido, lo logré. La idea es que tan pronto descargue la presentación, se la suba a plataforma con un anuncio. Entonces, procedo a detener la grabación, agradecerles por compartir. Lo importante es que ustedes empiecen a hacer la actividad a partir de este momento y no se les olvide dejar la plataforma al día. Muchas gracias por asistir.